Bueno, vamos a hablar de lo que sucedió en El Porvenir, en un puesto militar, cuando al parecer sujetos del Comando Bermelo atacaron este puesto y robaron armas en nuestro país. Vamos a conocer más sobre esto porque en las últimas horas hay una denuncia delicada. Voy a saludar al doctor Omar Durán, abogado defensor. Vamos a hablar de este caso porque su cliente está dando a conocer una denuncia muy delicada que espero que usted nos explique. Bienvenido, doctor. Sí, buenas noches, un saludo a toda la gente del programa A Todo Pulmón. Pues bueno, evidentemente, como usted decía, lamentablemente se han suscitado estos hechos, un puesto militar adelantado, que no es la primera vez que se roban armamento en estas circunstancias. ¿Qué es un puesto militar adelantado? Bueno, un puesto militar adelantado es una pequeña fracción dependiente de una pequeña unidad que está centralizada en Cobija, en este caso, y este puesto militar adelantado está 30 kilómetros más adelante, donde los efectivos no pasan muchas veces de una sección un poquito más. En este caso habían un poco más de 30 soldados o marinos y tenían 3 oficiales y sargentos, un teniente y 3 sargentos. Y en esta circunstancia, este puesto militar adelantado tiene la misión fundamental de que no se remuevan hitos en la frontera, cuidar, ver las producciones que existen irregulares de oro, porque uno siempre da un parte. Y durante los puestos militares adelantados, el destino de cada suboficial o sargento generalmente son de 3 meses como máximo. Y sin embargo, en estas circunstancias han habido sargentos que han estado destinados más de 6 meses, medio año. Y le digo porque un puesto militar adelantado no es lo mismo que estar destinado a un cuartel en Achacá, Chinhuaki o cualquier unidad. Necesita de mayor cuidado, mayor atención, tiene que estar las 24 horas del día atento. Porque están en frontera a frontera. Claro, están en la raya a raya. Pero lamentablemente de un tiempo a esta parte en los puestos militares adelantados y en todas las pequeñas unidades, por los constantes homicidios, suicidios que ha existido por oficiales, y especialmente el año 2014, cuando se rebelaron un grupo de casi 1000 sargentos y suboficiales, el alto mando militar ha ordenado, como ustedes podrán verificar en directivas, telefonemas, que el armamento se guarde en furrielatos, en pañoles. Los pañoles son lo que llaman la Armada los dormitorios, donde deben estar este armamento justamente resguardados con cadenas. O sea, el militar ya no puede usar su armamento, imagínense, ni en frontera. Ese día del atraco, ninguno de los oficiales, suboficiales, sargentos y marinos tenían en su mano un fusil para defender. ¿Cómo vas a defender a un grupo de delincuentes como el Comando Bermelo, que es uno de los comandos más grandes del Brasil después del PCC? Que tiene cerca de 50.000 hombres, un grupo organizado que vienen y roban armamento de un determinado puesto. Si el mismo sargento al cual represento, en su momento casi lo matan, les han metido bala y ellos no, o cartuchos en el rostro, y sin embargo ellos no tenían con qué defenderse porque sencillamente la llave se la llevaron. A eso quiero que podamos explicar un poco más. ¿Esta orden de cuándo es? Esta orden ya viene desde el año 2014. Desde el 2014... que nuestros militares en sus puestos no pueden estar armados. Nunca, ni siquiera en los puestos ni en ciudad, solamente en la guardia. Y en la guardia tienen que prestarse, o sea, nuestro armamento está bajo llave, entonces no tenemos cómo defender. Y irónicamente, bajo la Constitución Política del Estado, el artículo 10, parágrafo segundo, somos un país pacifista. Y sin embargo, un país pacifista seguramente en su momento no va a tener pues la necesidad de usar armamento de guerra, etcétera. Entonces, pero es como quitarle a un médico su bisturí, no estar todo el tiempo con el fusil. Y esto ha hecho el alto mando militar justamente por evitarse ante los medios todas esas situaciones que mueren soldados, que se suicidan, que se van suicidando, perdón. Y es parte de la vida militar el usar un armamento. Y ellos ni siquiera están familiarizados. Hoy en día hay oficiales que ni siquiera pueden distinguir entre un tipo de cartucho con otro, un armamento. Y eso es pues lamentablemente porque nuestros fusiles y pistolas de dotación, ni siquiera la pistola de dotación que es calibre 9 milímetros que antes usábamos todo el día, hoy en día pueden usar. Tienen que estar bajo cadenas, en depósitos, no pueden usarlas. O sea, entonces, ¿qué trabajo se hace en estos puestos adelantados? Pues lamentablemente de esa información que los mismos soldados son los que se licencian, dan a conocer una vez licenciados ellos a los grupos delincuenciales que cómo está el armamento guardado, que los oficiales no gozan, no tienen armamento, no es difícil. Porque además si estas armas estaban en un lugar guardadas, los que fueron a atacar el puesto sabían dónde estaba.
fueron directo al lugar. Perfectamente, directo, porque son 2 habitaciones. Ese puesto militar adelantado, yo quiero recalcar a toda la población que es una casa, pero que no tiene una verja alrededor, ni siquiera de alambre de púas, es totalmente abandonado, cuando los puestos militares del Brasil y de los otros países están totalmente protegidos con OT, que son trabajos de guerra que los hacen alrededor de los puestos. Sin embargo, también hubo un asalto a uno de estos puestos militares una semana o 2 semanas antes en el Brasil, sí, ¿no? Entonces, tampoco es que están tan bien resguardados, porque igual les robaron sus armas. Sí, lamentablemente, pues en el Brasil se ha suscitado estos hechos, justamente. Pero es uno de los aspectos que habría que tomar en cuenta, porque, miren, en Bolivia, de alguna manera, nosotros teníamos unos fusiles, los que se robaron fueron 9 fusiles AKT chinos. Estos fusiles son nuevos, que llegaron con dotación china por compra del gobierno, y 5 pistolas. Y en estos cuarteles donde usted decía, pues se ha perdido de alguna manera, ¿no? Y se pierden siempre, pero hay que evitar el perder. Por lo menos, yo pienso que más allá de la situación de frontera, a ellos les cuesta, una vez que asaltan estos puestos, el retornar al Brasil por las condiciones del terreno, bosque, etcétera. Entonces, se va a hacer una forma, seguramente más adelante, que nos van a robar constantemente el armamento si nuestros militares en frontera siguen andando desarmados. Ni siquiera los soldados les dan cartuchos. Entonces, estos fusiles AKT, los AK-47, que son 7.62 milímetros, de alguna manera son armamento muy apetecible por estos grupos irregulares del PCC, el primer comando conjunto del Brasil, el comando Vermelho y otros comandos que hay. Entonces, para esta situación, si somos un país pacifista, deberían hacer nuestros soldados guardia mínimamente con fusiles Mauser, que son de 5 cartuchos y que no son apetecibles para estos grupos delincuenciales. Pero ¿de qué te sirve ponerle tus fusiles modernos, etcétera, y no usarlos? O sea, lo estás poniendo para que te expongas y te los roben el armamento como tal. Bueno, eso es lo que se ha dado en el porvenir. Pero ¿qué pasa después con la investigación? ¿Quiénes son responsables? ¿Había gente que no estaba en el lugar? ¿Qué sucedió? Mire, lamentablemente, yo tengo unas conversaciones largas con él. Salieron ese día el teniente que está al mando, que además jamás un puesto militar adelantado se debe abandonar bajo ninguna orden. Su propio comandante lo llama a Cobija y le dice, vení, vamos a jugar un partido de fútbol. Y el comandante de puesto abandona el puesto militar adelantado, y el segundo, que le seguía en mando, dice, yo también tengo permiso, me voy a ir, y se van. Y los dejan a los 2 sargentos con pocos años de experiencia. Y uno de ellos, cuando va al Coliseo a hacer dar justamente a mi cliente Chura, Cruz da franco a los soldados, como correspondía, o a los marinos en este caso, y es que es ahí donde se suscita este asalto, que estaban a unas 9 cuadras más o menos, y le llaman por teléfono y por celular y le dicen, señor sargento, están asaltando los brasileros el puesto militar adelantado, y él se pone en posición, agarra 2 motocicletas y van a la carrera con uniforme a 9 cuadras que quedaba, y cuando llegan se enfrentan pues a un grupo de brasileros armados, y ellos, ¿qué podían agarrar? Piedras, palos, no tenían con qué defender. A ver, quienes estaban de responsables en el lugar se van y se quedan 2 sargentos. ¿Su cliente se queda en el lugar o sale? Se queda. Se queda en el lugar. Y él es el que llama al otro sargento y le dice... El otro sargento es el que recibe la llamada, mi cliente recibe la llamada y le dice, nos están asaltando los brasileros, nos están robando el armamento, nos están metiendo balas. Vuelve en una motocicleta, era en horas de la noche, 10, 10 y media de la noche. Cuando vuelven cerca al puesto ya donde estaban, inmediatamente los brasileros les alumbran, ponen luz alta en las motocicletas y les pasan cartuchos, o los balean. Empiezan a disparar. Claro, entonces los otros se meten al monte y los brasileros se escaparon con el armamento, ¿no? Ahora, no podemos decir justamente que son brasileros, porque en Cobija, en Puerto Rico, en todas esas situaciones, toda la gente habla portugués muy bien, incluso los bolivianos. Entonces, esta situación, él me dice que eran brasileros por el acento, por lo que hablaban y decían vámonos, etcétera, ¿no? Se comunicaba. Y les metieron, y a uno de los sargentos le pasó un tiro cerca a la cara, casi lo matan inclusive. Y a raíz de esta situación se llevaron todo el armamento, no tenían cómo defender. Ahora, la población se preguntará, ¿pero por qué los brasileños pueden sacar el armamento que está encadenado y nosotros mismos no? Porque justamente los sorprendieron. Ingresaron un grupo mayoritario, calculo, según el sargento me dice, entre 8 y 12 personas a robar el armamento. Y eran solo 2 personas las que estaban ahí, y en ese momento uno solo. Claro, uno solo con unos 4 marinos, ¿no? Unos soldados de entre 17 y 20 años, 18 años, perdón. Entonces es totalmente
incoherente de esta situación, no sabían cómo defender y ellos mismos me dicen por teléfono en las conversaciones que tengo, si nosotros hubiéramos tenido un fusil por lo menos hubiéramos defendido, pero como les he mostrado este cúmulo de directivas del año 2014, prohibido usar armamento. Entonces, ¿para qué tenemos militares si no van a poder usar el armamento ni siquiera en puntos críticos? Ahora, entonces, es una aberración, según las declaraciones de su cliente, ellos fueron directamente a los lugares donde estaban, como si tuvieran la información. Claro que sí, fueron directamente y por eso que presumiblemente, por mi experiencia también dentro de las Fuerzas Armadas, pienso que son soldados que se han licenciado ya, o los mismos soldados que dan información a estos delincuentes del PSC o del Comando Bermelo, que se hacen comprar con un sándwich, un refresco y dan a conocer qué armamento hay, cuántos fusiles, a qué hora salen, qué días hacen deporte, cuándo se va el teniente, el comandante puesto, etcétera. Entonces hacen un asalto, los han sorprendido, no había con qué defender y lógicamente pasó lo que tenía que pasar. Y ante estas circunstancias es que se va un grupo acá y muy tristemente he escuchado decir, como oficial de las Fuerzas Armadas, a mí me duele que el ministro de Defensa pueda decir que nosotros los militares no estamos preparados para defender un puesto militar. Claro que estamos preparados, peor ante un grupo de delincuentes, ante el enemigo nos han enseñado a preparar, a defender un puesto militar, pero ¿cómo vamos a defender si no tenemos los recursos, los medios, no tenemos armas? Los militares están muy preparados para defender los puestos militares adelantados, pero tienen que darles los medios. Si no te dan los medios, es como un médico le diga, opere sin bisturí, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Estábamos observando algunas imágenes de un hematoma. Ahí está. ¿Él es tu cliente? Sí, él es mi cliente, él es. ¿Cuál es la denuncia en este sentido? Bueno, lamentablemente, ante la desesperación, las denuncias del ministro de Defensa mandan un grupo de oficiales de acá, de La Paz, se van allá y trabajan con el comando conjunto. El comando conjunto quiere decir las tres fuerzas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana. En la investigación. En la investigación. Y uno de los oficiales, un coronel que ha debido recibir órdenes, porque este coronel no ha actuado solo, lo llevan al sargento Chura. En esa fotografía, perdón, la hago un paréntesis, ahí está, por ejemplo, el comandante de la Armada, el coronel... Cuando están las autoridades, por favor, gracias. Está la defensora de Derechos Humanos, un almirante que está a cargo allá en Cobija y otro oficial superior. Ellos más bien van a defender a este sargento porque quien le propina esa golpiza es un oficial del ejército. Un oficial del ejército. Del ejército que aparentemente ha recibido órdenes del alto mando militar. Y también el mismo ministro de Defensa dijo que estaban haciendo operativos, seguramente él tendrá que esclarecer al Ministerio Público, lo agarran a este sargento, que era el único al mando en su momento, y le dicen, tú sabes algo, y lo llevan al monte adentro y lo flagelan, lo pegan, lo chicotean. Hoy en día él está internado en un hospital allá en Cobija y lo quisieron hacer hablar. Que muestran del hospital cuando está la representante. No mostremos las siguientes fotos, por favor. Lo golpean en el monte. Sí, lo golpean, lo flagelan. ¿Y qué le decían cuando lo golpeaban? Tienes que hablar, tú estás en contacto con los brasileros, tú eres parte del Comando Bermelo, tú has hecho que se venda el armamento, que nos roben, etcétera, etcétera. Y él lógicamente dice, no sé nada, ¿cómo voy a autoinculparme? Y en un momento de desesperación él me dice que casi ya estaba a punto de autoinculparse, para que el día de mañana saquen a los medios y digan, sí, él es el autor. Pero gracias a Dios tuve que resistir moralmente y al final al ver que ellos mismos sabían que no tenían nada que sacarme, me liberan, me llevan otra vez al comando y no dicen absolutamente nada, pero me flagelaron, me pegaron, me lastimaron. Ahí, como pueden ver, estas situaciones ya no pueden suceder porque tienen que investigarse. Nosotros justamente acá tenemos un acta que hemos hecho hoy día en Cobija ante la Fiscalía, una denuncia justamente en coordinación con la licenciada Lenny Roca y el doctor Pisa, que están allá. Entonces hemos coordinado la situación para que vaya a Derechos Humanos y esta mañana cuando fue Derechos Humanos a verificar esta situación, no dejaron que el sargento lo puedan ver Derechos Humanos hasta horas de la tarde. Cuando yo me movilicé, mandé algunos mensajes a algunas autoridades militares que los conozco, pues de alguna manera ya dejaron que lo vean horas de la tarde, porque les digo, ustedes se están convirtiendo en cómplices y encubridores de estos hechos. Entonces dejaron, hoy en día ya los vieron, verificaron esta situación. Ahí está la adjunta a
a la Asamblea de Derechos Humanos y hemos recurrido justamente a esta situación porque lamentablemente pues en la Defensoría del Pueblo no tenemos la atención debida y la única institución que nos queda para denunciar es la Asamblea de Derechos Humanos. No tenemos absolutamente nada más. Los abogados especialmente que luchamos con la justicia, que queremos paz, ayudamos a víctimas y los medios de prensa. Después no contamos absolutamente con nada más. Y ante esta situación es Priscila que gracias a Dios hoy en día este sargento ya está bajo resguardo, tiene conocimiento del Ministerio Público y su comandante de la Armada, el señor almirante San Martín, a quien yo doy una tarea loable, ha ido a defenderlo de alguna manera porque se ha hecho presente allá y seguramente él también se va a convertir en parte querellante contra los oficiales de ejército o contra quien ha emanado esta orden, ya sea desde el Ministerio de Defensa o sea el alto mando militar. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Vamos a hacer el seguimiento a esta denuncia y también a la investigación de lo que sucedió en este puesto militar. Muchas gracias. Priscila, muchísimas gracias. Muy amable y a sus órdenes siempre. Gracias, doctor.